Vamos a presentar la metodología para la formulación y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Es una resolución, la número 754 del 25 de noviembre, es decir, que fue fechada esta semana y está siendo pues publicada en este momento en el diario oficial. Ustedes saben, realmente el tema de los PEGIRs no es nuevo en nuestro país, es una obligación que surgió desde el año 2002, cuando se expidió el decreto 1713. En ese momento también se expidió una metodología para la formulación de estos planes, pero con la actualización del decreto 2981 se fortaleció esta herramienta. Igualmente, se hizo una revisión de qué había pasado durante estos 10 años de expedición pues, del decreto, que había sucedido, digamos, a nivel de los municipios. En el año 2008, el Ministerio, pues, en ese momento de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, hizo una consultoría bastante grande en la cual recogieron todos los planes de gestión integral de residuos sólidos que había para ese momento e hicieron todo un análisis sobre estos PEGIRs. ¿Qué se encontró? De manera muy resumida, como les digo, es una consultoría extensa. Ahí les adelanto algo. Parte de lo que estamos trabajando en el Ministerio es tener una página web o un sitio, digamos, dentro de la página web del Ministerio de Vivienda y posiblemente dentro del Ministerio de Ambiente, donde se va a colgar toda la información que se tiene disponible en este momento relacionada con los PEGIRs para las facilidades. Uno de los elementos que se ha planteado publicar allí es pues el resultado de esta consultoría. Adicionalmente, todos los PEGIRs que se recogieron con esa consultoría, que como vemos fueron más de 800, no fueron, en realidad fueron cerca de 1000 PEGIRs, 1099 PEGIRs los que se recogieron, y se tienen acá en el archivo. Entonces se van a publicar, porque con el tema de los cambios de administraciones municipales puede ser que en muchos casos no tengan disponible esa información. Entonces eso es parte de lo que ustedes van a encontrar en los próximos días en la página web del Ministerio, en una sección especial para PEGIRs. En ese momento, en el año 2008, que se vio que muchos municipios habían hecho, digamos, la tarea de formular sus PEGIRs. Más de 837 municipios habían adoptado para el año 2008 el PEGIRs a través de un acto administrativo. Algunos lo habían hecho a través de resoluciones o de decretos del alcalde municipal y en unos pocos casos a través de acuerdos de los consejos municipales. En otros, digamos que tenían un documento formulado o avanzado en su formulación, pero que no había sido adoptado en ese entonces. El 47% de los municipios había cumplido, digamos que había adoptado el PEGIRs dentro de los plazos que planteaba la resolución 1045 y el decreto 1713. Bueno, entonces dentro de la revisión que hizo también la consultoría en el año 2008, se verificó que tanto se había cumplido la metodología que se había expedido. Se encontró que en el 43% de los PEGIRs realmente no se cumplía a cabalidad la metodología de la resolución 1045, y en especial las deficiencias estaban asociadas a los planes financieros. Había muchas fallas, digamos, en esta formulación de los planes, realmente o no se costeaban bien los proyectos que se planteaban hacer, o no se verificaba que existieran los recursos, que hubiera la suficiencia financiera para adelantar este tipo de proyectos. Digamos que eran como los grandes temas. Al revisar todos estos PEGIRs, habían formulado 8.713 proyectos. La mayoría de estos proyectos se enfocaban en temas de fortalecimiento institucional y en temas de proyectos sociales, de campañas educativas e informativas a la población. La mayoría de los proyectos también eran de carácter municipal, solamente el 8% de los proyectos estaban formulados con un carácter regional, el resto todos eran, digamos, de forma local para los municipios. Tratamos de verificar qué ha pasado con la implementación de estos planes. Hay muy poca información realmente disponible, no se consolida de forma permanente y consistente el seguimiento en la implementación, o sea, ya no es formular el documento, sino implementar lo que escribimos en este documento. Y pues consultamos con el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales reportan anualmente
digamos, sus indicadores de gestión y de desempeño. Y tienen realmente solo dos indicadores asociados al tema de residuos sólidos. Uno de ellos es la implementación del PEGIS. Es un tema, digamos, que no entra en mucho detalle, sencillamente se pregunta a nivel de porcentaje qué tanto se implementaron estos planes. Entonces la información es supremamente escasa, pero digamos, consultado eso y consultadas algunas autoridades ambientales, el nivel de implementación de los PEGIS es muy bajo, no llega ni siquiera a un 40-45% en el mejor de los casos, en el año pues que más se avanza. Ese es un reto, o sea, de ahí sacamos varias conclusiones para la formulación de esta nueva metodología. Una de esas es que los municipios, digamos que no pueden, pues tenemos esta diferencia de tamaños tan grandes en los municipios en el país, tenemos más de 900 municipios que son pequeños, en contraste pues con una ciudad como Bogotá que tiene más de 8 millones de habitantes. Entonces había que establecer como una gradualidad en las obligaciones que se imponen dentro de la metodología. Ese fue, digamos, una primera conclusión, que la metodología, si bien podría tener unos elementos comunes, no todas las obligaciones deberían ser iguales para todos los tamaños de municipios. Lo segundo que tuvimos en cuenta para formular esta nueva metodología es que en esos PEGIS anteriores, es bien curioso, pero se plantean unos problemas, y cuando uno va y mira qué pasa con los proyectos y las soluciones, en muchos casos las soluciones realmente no le aportan a resolver los problemas identificados. Eso fue una constante, ¿sí? No hay como una relación clara entre la solución y el problema identificado. Por eso, ya lo vamos a ver ahorita, adoptamos la metodología de marco lógico como una herramienta para tratar de forzar y facilitar que hagamos una buena identificación de problemas, que a partir de esos problemas hagamos una identificación de las soluciones que verdaderamente permitirían resolver esos problemas. Ese fue un segundo elemento. El plan financiero se modificó completamente con el propósito de que los costos que se planteen allí realmente identifiquemos cuáles son las fuentes de financiación para cubrir estos proyectos, y si no hay fuentes de recursos suficientes, pues se haga el ajuste sobre los proyectos para que al final el PEGIS que formulemos o actualicemos tenga viabilidad financiera. Un trabajo, digamos, de todo este año, que se empezó a elaborar en enero de este año, pues con la expedición del decreto 2981 en diciembre del año pasado. Se hizo un proceso de participación ciudadana en julio, con digamos que el interés, uno de lo que percibe es que realmente el interés es muy grande. Fueron 3 talleres de participación que se hicieron en el mes de julio, con muy poco tiempo realmente para publicitarlos y divulgar esto, y tuvimos más de 600 participantes entre Bogotá, Medellín y Barranquilla. O sea, el tema despierta interés. A nivel de observaciones, recibimos más de 300 observaciones sobre el tema. Todas estas, digamos, que fueron consideradas para elaborar esta versión final. Entonces, ¿cuál es el propósito de los PEGIS? Al final, ¿qué es lo que se espera? Es que haya una mejora en la gestión integral de los residuos sólidos. Cuando hablamos de esa mejora pueden ser cosas tan básicas, entre comillas, como que un municipio pequeño deje de tener un botadero a cielo abierto, cierre y elimine ese botadero a cielo abierto y por lo menos haga una disposición en un sitio adecuado, en un sitio autorizado, sea un relleno sanitario, sea una planta de aprovechamiento, cualquier alternativa, pero que sea un sitio autorizado. No necesariamente en todos los casos, en todos los municipios del país estamos hablando de que podemos hacer aprovechamiento. Es deseable, es lo que queremos promover, pero eso se tiene que ajustar a las realidades de cada uno de los municipios y a las posibilidades que tengan realmente de aprovechar estos materiales. En algunas ciudades más grandes, las ciudades principales, digamos, donde hay una mayor generación de residuos, donde está concentrada la industria que puede aprovechar estos materiales, donde hay una mayor capacidad de pago, sí creemos que estamos en un momento en el que ya tenemos que empezar a avanzar en las ciudades capitales, por lo menos, o en las ciudades de más de 1 millón de habitantes, empezar a avanzar hacia la identificación de nuevas posibilidades de manejo de residuos sólidos. Además, muchos de ustedes lo saben mejor que yo,
En muchas ciudades tenemos limitaciones de rellenos sanitarios, la vida útil de los rellenos sanitarios se está agotando y tenemos grandes dificultades para lograr la ampliación de estos sitios. Es uno de los temas que es de consulta frecuente y es el alcance del PEGIR, sobre cuáles residuos sólidos tiene alcance estos PEGIRs. Entonces es sobre los residuos sólidos que están reglamentados por el decreto 2981, es decir, residuos sólidos municipales aprovechables y no aprovechables, sobre los residuos de demolición y construcción básicamente, y los residuos especiales que también están definidos en el decreto. No tiene alcance sobre los residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque ya los residuos peligrosos tienen una reglamentación particular y especial. Es responsabilidad de los municipios y de los distritos hacer esta formulación o esta actualización de los PEGIRs. En muchos casos, como hablábamos, ya muchos municipios tienen sus PEGIRs formulados, lo que van a hacer es un proceso de actualización. Una cosa que promovemos acá es que los PEGIRs se hagan de forma regional, así como un elemento que también se le da mucho impulso. Y ya ahorita hablamos un poquito más de esos PEGIRs regionales. Que es fundamental y también sobre que se hace mucho énfasis es que estos PEGIRs se articulen con los demás elementos de planeación municipal. Entonces se insiste desde el decreto 2981 que los PEGIRs deben incorporarse dentro de los planes de desarrollo municipal. Entonces por primera se aclara pues, que si bien los PEGIRs se van a actualizar el próximo año, esta actualización se va a incorporar en los planes de desarrollo municipal de los próximos alcaldes que empezarán pues, en enero del 2016. Y con los demás planes que hay en el municipio, los planes de ordenamiento territorial, entonces todo lo que tiene que ver con ubicación o identificación de suelos pues, para la ubicación de infraestructura del servicio público, debe haber una articulación entre los PEGIRs y los planes de ordenamiento. Los programas de prestación del servicio que mencionaba Gabriel hace un momento, que es una obligación de las empresas de servicios públicos, pues también se deben articular con lo que se establezca en los PEGIRs. Siguiente. Ok, entonces hablemos del PEGIR regional. Esa figura, digamos que estaba reconocida desde la resolución 1045, pero en esta nueva, digamos, norma, se le da un impulso, se promueve. ¿Por qué? Porque muchos de los componentes del servicio público de aseo hoy en día se prestan de manera regional. El ejemplo más sencillo es el de la disposición final. Más de 700 municipios disponen sus residuos en 60 sitios, en 60 regiones sanitarios regionales en el país. Sí, tenemos un nivel de regionalización bastante alto. Y en algunas otras actividades, digamos que hay algunas experiencias de regionalización. Entonces, reconociendo que esa es la realidad en las diferentes regiones, pues se promueve que los planes de gestión integral también se hagan de forma regional. Es un mecanismo también que puede bajar los costos de estos planes, que puede hacer digamos, más fácil para los municipios poder formularlos y adoptarlos. Promovemos allí dentro de, pues, ¿qué es un PEGIR regional en últimas? Pues es cualquier PEGIR que sea formulado por 2 o más municipios, o también a través de los esquemas asociativos territoriales que plantea la Ley 1454 de Ordenamiento Territorial, que hay diferentes figuras pues, de asociación. Una de ellas, para citar un ejemplo, son las áreas metropolitanas. Entonces, una área metropolitana, en lugar de hacer individualmente cada municipio en su PEGIR, podrían ponerse de acuerdo y elaborar un solo PEGIR para toda el área metropolitana. Esa es una pues, de las figuras. Hay otras figuras que son las asociaciones de municipios. En esos casos, la Ley 1454 también reglamenta cómo son los esquemas de administración y de organización de estos esquemas asociativos territoriales. Señala que hay unas juntas o unos consejos directivos y pues eran ellos en donde en general en todos estos esquemas los alcaldes siempre tienen donde los alcaldes que pertenecen a estos esquemas asociativos hacen parte de estas juntas o consejos directivos. El otro elemento que se le dio fortaleza en esta norma es el tema del seguimiento.
Hablábamos que la implementación realmente ha sido muy baja de los PGIRs, entonces quisimos darle mucha más fuerza al tema del seguimiento como para forzar un poco esta implementación. ¿Qué se plantea allí? Varias digamos, medidas. La primera es que anualmente el alcalde debe presentar un informe de seguimiento sobre la implementación del PGIS al Consejo Municipal respectivo. La segunda es que debe hacer una rendición de cuentas sobre el avance en la implementación del PGIS a la ciudadanía también una vez al año. La tercera es que los informes de seguimiento se deben publicar en la página web del respectivo municipio. Y también, aparte digamos, de estos informes de seguimiento, al momento de la formulación, el PGIS que sea, digamos, el PGIS que se vaya a adoptar, se va a publicar también en la página web de los municipios para recibir comentarios antes de su adopción final. Eso digamos que son básicamente como algunas de las medidas de seguimiento que se adoptan. Bueno, me acuerdo de una más, y es que ustedes saben que los municipios deben presentar todos los años un anteproyecto del presupuesto municipal. Entonces se plantea que al momento de la presentación de este anteproyecto se deben incorporar los recursos y los costos necesarios para la implementación del PGIS en el año siguiente. Okay. Otro ajuste que hicimos respecto a la metodología anterior fueron los horizontes de planeación. Se mantiene, digamos, el tema de corto, mediano y largo plazo, sin embargo, se ajusta el tiempo de estos periodos. Hablamos de un corto plazo, el que corresponde a una administración municipal, mediano plazo 2 administraciones y largo plazo 3 administraciones. Esto con el propósito de articularlo con los periodos de las administraciones municipales, y segundo, con los periodos de los planes de ordenamiento territorial, digamos, en la actualización que se hace de estos planes. Eso digamos que es básicamente el contenido de la resolución. Ya entrándonos pues en el tema de la metodología, básicamente la estructura que tenían los PGIS anteriores se mantiene. Hablamos pues de una organización municipal para la preparación y actualización de este PGIS. Hablamos de una línea base que es prácticamente un diagnóstico, y ahorita entramos en detalles pues de cada una. A partir de ese diagnóstico se formulan unos objetivos y unas metas, se formulan unos programas y proyectos que nos permitan cumplir estos objetivos y estas metas, un cronograma y un plan financiero y un esquema de seguimiento y evaluación. Ok, entonces el primer tema, que es la organización. Claramente, digamos, como el tema de los residuos sólidos, pues este tema intervienen tantas personas, desde el usuario pues como generador del residuo, el prestador del servicio, los recicladores, que tradicionalmente, digamos, encontramos en cada uno de los municipios, la industria misma, que es la que tiene la posibilidad de hacer un aprovechamiento, ya sea de tipo agrícola o de materiales reciclables, y otros tipos de industria, porque parte de lo que hemos empezado y de lo que muchas industrias vienen analizando en los últimos años es poder hacer un aprovechamiento energético de los residuos, que sea un tipo de combustible, por ejemplo, para la industria cementera. Varias industrias cementeras están analizando la posibilidad de utilizar parte de estos residuos como un combustible dentro de sus hornos. Entonces, intervienen muchos actores dentro de la gestión integral de residuos sólidos. Por eso, es necesario hablar de un esquema de participación para la formulación de los PGIS. Entonces mantenemos las figuras que estaban planteadas en la resolución 1045, un grupo coordinador y un grupo técnico de trabajo. Este grupo coordinador es donde va a participar, lo va a presidir el alcalde. Si quieres darle donde va a estar pues el alcalde, digamos, como presidente de este comité coordinador. Participará la autoridad ambiental, los recicladores de oficio, el prestador del servicio público de aseo, el sector productivo, la academia, y también hemos, con el propósito de articularnos con lo que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio, planteamos que haya participación de un delegado de las comisiones regionales de competitividad. No sé si conocen
Esta figura viene desde hace unos pocos años, pero es muy interesante este tema de las comisiones regionales de competitividad, porque en estas comisiones hay participación pública y privada. Hacen parte los alcaldes de las regiones, hace parte de la Cámara de Comercio, hace parte de representantes del sector productivo, y es una comisión donde precisamente se sientan a planear cuál va a ser el desarrollo económico de una determinada región, ¿sí? Con qué actividades se van a potencializar en una región en particular. Entonces, ¿por qué lo veíamos interesante? Porque es una forma de enterarnos al momento de formular el PEGIRS qué tipo de residuos se van a generar en el futuro y qué tipo de residuos podríamos aprovechar de acuerdo con las actividades económicas que se proponen potencializar en una determinada región. El grupo técnico de trabajo, la idea es que haya participación de personas que tengan conocimiento en las diferentes áreas, digamos que también son relevantes para la gestión integral de los residuos sólidos, en temas de ingeniería, en temas sociales, en temas de derecho de servicios públicos, temas ambientales, en temas de finanzas. Aquí, digamos que una de las limitaciones que sabemos que existen en los municipios menores es que es difícil realmente encontrar todo este tipo de profesionales en un determinado municipio. Esperamos que antes de finalizar el año esté el documento terminado. Es una guía que va a traer un ejemplo aplicado de cómo hacer los PEGIRS en los municipios de categoría 5 y 6. Y no es una guía teórica, realmente lo que estamos trabajando es un proyecto piloto con el municipio de Salgar en Antioquia. Ellos, digamos que logramos concretar para que participaran y fueran como el estudio piloto, el caso piloto, el estudio de caso, y estamos apoyándolos en la actualización de su PEGIRS, y este PEGIRS actualizado es el que vamos a utilizar como ejemplo dentro de la guía, es decir, va a ser una guía práctica. Y el propósito que tenemos es que los PEGIRS para estos municipios pequeños sea algo realmente sencillo, que esté dentro de las capacidades de los municipios para hacer su formulación. Esperamos pues que con la guía se logre este propósito. O sea, si bien no es una norma adicional, sino que es un ejemplo de aplicación de la metodología en estos pequeños municipios. Ok, hay un cambio que hicimos respecto a la resolución 1045, es que los grupos, el comité coordinador y el grupo técnico de trabajo se deben adoptar mediante acto administrativo del alcalde, se deben conformar. No es que se tenga que mencionar exactamente el nombre de las personas, pero sí las entidades y los cargos de quienes van a conformar estos grupos. Bueno, entonces la línea base, como les decía, es un diagnóstico. ¿Qué cambios hicimos respecto a la resolución 1045? Lo que hicimos fue simplificar este diagnóstico, plantear únicamente elementos asociados a la gestión integral de los residuos sólidos, no otro tipo de información que si bien puede ser útil para la formulación de los proyectos, desgastaba mucho a los municipios recoger información de cuántas escuelas hay, cuántos hospitales hay, qué tipo de actividades productivas, cómo es el clima, cómo es la temperatura. Digamos que se desgastaban demasiado elaborando esos elementos y al final pues no era una información muy útil para conocer el estado de la gestión de los residuos sólidos. ¿Qué hacemos acá? Yo siempre lo defino como es una foto que vamos a tomar en un momento del tiempo sobre cómo está el manejo de los residuos sólidos. Entonces lo que hicimos fue definir unos indicadores que todos están relacionados con el manejo de residuos sólidos. Eso lo hemos llamado una tabla de indicadores. Para cada una de las actividades hemos definido unos indicadores. Otro elemento, digamos, nuevo que ustedes van a encontrar es que planteamos muchos formatos para que sea más sencilla el diligenciamiento pues, de la información y la formulación del PEGIRS como tal. Entonces van a encontrar ustedes una tabla de indicadores donde está definido cuál es el aspecto, cuál es el indicador, cuál es la unidad de medida de ese indicador y una columna adicional donde se va a diligenciar la información para cada uno de esos indicadores. Ese es un resultado esperado de la línea base. El segundo resultado esperado es elaborar unas proyecciones, las proyecciones de población para poder obtener las proyecciones de la generación de residuos en cada uno de los municipios
asociados a las actividades económicas que se puedan desarrollar en este municipio. El tercer resultado, digamos, de la línea base que se espera es tener un árbol de problemas. Allí es donde empezamos a hablar de la metodología de marco lógico. Esta metodología, si bien inicialmente parece compleja, realmente no lo es, no nos la inventamos nosotros, es una metodología que está inventada desde hace más de 30 años en el mundo, y que lo que plantea este famoso árbol de problemas, ahorita lo miramos con detenimiento, es poder identificar cuáles son verdaderamente los problemas, qué es lo que causa ese problema y cuál es la consecuencia de ese problema. En el caso de municipios menores no es obligatorio, es opcional hacer este árbol de problemas con el fin de simplificar después esta elaboración. Adicionalmente hay que hacer una priorización de los problemas y como ustedes saben, esto también incluye todo lo que tiene que ver con la participación de los recicladores dentro de la gestión de los residuos sólidos. Entonces es necesario que los municipios, al momento de elaborar esta línea base, realicen el censo de recicladores. En la metodología se anexa unos lineamientos sobre cómo desarrollar estos censos de recicladores. Estos lineamientos no son obligatorios, pero se hicieron consultando diferentes procesos de censos que se habían hecho en Colombia y también tuvimos el apoyo de una persona que ha tenido experiencia en otros países sobre la elaboración de estos censos de recicladores. Entonces son unas guías, son unas pautas. Ahí, por ejemplo, les adelanto una que me parece que es la más significativa, y fue la recomendación de que los censos se realicen en los puntos de acopio o en los puntos de comercialización de los materiales, porque las personas que verdaderamente son recicladores, pues son personas que van a comercializar estos residuos, que van a vender estos residuos en estos centros de acopio. Si lo hacemos a través de encuestas en barrios, y no estamos verificando que la persona realmente haga la actividad, se presta para que algunas personas manifiesten que sí son o que no son recicladores, y eso nos va a distorsionar los resultados del censo. Entonces la recomendación es hacer el censo en los puntos de acopio donde tradicionalmente van los recicladores a comercializar y a vender sus residuos. En la tabla de indicadores, pues no vamos a entrar en el detalle, pero sí se definen un número de indicadores para cada uno de los aspectos del servicio público. En los casos de municipios de categoría especial y primera, es decir, municipios de más de 500.000 habitantes, se solicita que los resultados de esta línea base sean georreferenciados a través de unidades, digamos, de barrios o veredas. Sí. Bueno, este es un ejemplo de la tabla de indicadores. Es solamente el tópico que tiene que ver con la disposición final. Se preguntan cosas como cuál es el tipo de sitio donde se disponen los residuos sólidos, si es un botadero, si es un relleno sanitario, una celda transitoria, si aún se queman los residuos de forma incontrolada o se vierten a un cuerpo de agua, que eso todavía ocurre en unos pocos municipios del país, que no son alternativas autorizadas, pero pues que ocurren. Que si el sitio es regional, si el sitio es municipal, si tiene licencia ambiental o permiso ambiental para funcionar, qué vigencia tiene este permiso, qué vida útil le queda a este sitio de disposición final. Entonces fíjense que esto nos empieza a generar alertas. La primera alerta es, bueno, yo dispongo en un sitio autorizado o no autorizado. Primer tema. Segundo, listo, supongamos que yo dispongo en un sitio autorizado, pero qué vida útil le queda a este sitio de disposición final. En muchos casos, esa es una, digamos, de las preocupaciones que tenemos en este momento, y es que hay varios rellenos sanitarios que son de carácter regional, donde disponen muchos municipios del país que están próximos a vencerse a terminarse su vida útil, ya sea porque se vence la licencia ambiental o porque se agota su capacidad. Es una de las preocupaciones, es uno de los temas, digamos, prioritarios, porque en la medida en que estos rellenos regionales no tengan capacidad para recibir los residuos, podríamos vernos abocados a emergencias sanitarias importantes en el país. Cuando pasamos entonces a las proyecciones, creo que ya se les había preguntado, la idea es poder saber cuál va a ser la generación de residuos, pues, en los próximos 12 años para poder planear toda la infraestructura que se necesite. Siguiente.
Ok, el árbol de problemas, como les decía, está documentado dentro de la resolución en la fuente bibliográfica, donde ustedes pueden consultar la metodología, marco lógico y la aplicación de esta metodología a otros sectores. Dentro de la guía que estamos elaborando vamos a incluir ejemplos de aplicación de estos o de elaboración de estos árboles de problemas que, si bien no son obligatorios para los municipios menores, pues quisimos incluirlo para ilustrarlos. Lo clave del tema es poder identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de un determinado problema de prestación del servicio o de la gestión de los residuos sólidos. Siguiente. Y también se plantea una metodología muy sencilla de priorización de problemas. ¿Cuál es la idea? Poder identificar cuál es la importancia de ese problema y en qué momento del tiempo debería yo resolver ese problema, si es en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y entonces, habiendo terminado lista la línea base, vamos a formular los objetivos y las metas. Lo que se plantea es que los objetivos pues deberán articularse con los problemas que identificamos en la línea base y adicionalmente con los principios básicos de la gestión integral y de la prestación del servicio público que están definidos en el decreto 2181. Alguno de estos principios básicos pues es prestar el servicio de aseo con continuidad, con calidad, con cobertura, asegurar la disposición final de los residuos sólidos de forma adecuada, fomentar el aprovechamiento de residuos, desarrollar acciones a favor de la población recicladora, reducir el impacto en la generación, en la salud y en el medio ambiente por la generación y el mal manejo de los residuos sólidos, reducir la generación de gases de efecto invernadero. Este es un tema asociado al cambio climático. Colombia ha adoptado dentro del Plan Nacional de Desarrollo y dentro de muchas estrategias que se vienen implementando sus compromisos para implementar estrategias que ayuden a generar, que ayuden a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los productos esperados en la parte de objetivos y metas es elaborar un árbol de objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de lo que encontramos en el árbol de problemas, o sea, en el árbol de problemas encontramos situaciones negativas. Vamos a traducir esas situaciones negativas en situaciones positivas, que es lo que esperaríamos. Esos son como tal los objetivos de nuestro registro. Y lo que vamos a hacer, entonces, los medios, cuando hablamos allí de medios, es cuáles son las acciones que vamos a hacer para cambiar una determinada situación. En concreto, son los proyectos que vamos a formular. El proyecto que yo voy a formular me va a resolver tal causa de tal problema y de esta forma voy a resolver el problema que había identificado previamente. Y los fines es para qué lo voy a hacer. ¿Sí? La diferencia entre los medios es qué es lo que voy a hacer y el fin es para qué voy a lograr yo con hacer eso que estoy planteando. Listo. Aquí, digamos, pues voy a pasarlo porque no mostramos el ejemplo del árbol de problemas, pues este digamos que es un ejemplo de un árbol de objetivos, pero yo creo que más bien en la guía lo vamos a desarrollar mucho mejor. Y el segundo producto de los objetivos y las metas es tener una tabla de objetivos y metas, que parte de la tabla de indicadores de la línea base. Rápidamente, tiene la misma estructura de la tabla de línea base, incluimos el resultado de esa línea base y allí lo que vamos a ver es cuál es la prioridad de resolver ese problema, cuál es el objetivo y la meta que nos estamos planteando y en qué plazo vamos a lograr ese tema en particular. Ok, programas y proyectos. La idea es que se debe tener un programa para cada uno de los aspectos propios de la gestión integral de residuos sólidos, un programa institucional que es realmente importante en el caso de los municipios que son directos prestadores, en los pequeños prestadores donde seguimos evidenciando problemas de falta de sostenibilidad financiera en la actividad, donde los costos son mayores a los ingresos que se perciben, donde en muchos casos las tarifas que se cobran son muy bajas o no se cobran tarifas en algunos municipios pequeños de este país. Entonces el programa institucional, el tema de subsidios y contribuciones, el programa institucional lo que pretende es abordar ese aspecto de la gestión integral.
Tener un programa para la actividad de recolección, transporte y transferencia, un programa para el barrio de limpieza de vías y áreas públicas, para la limpieza de playas, para el corte de césped y poda de árboles, el lavado de vías y áreas públicas, un programa de aprovechamiento, un programa de inclusión de recicladores, un programa de disposición final, un programa de gestión de residuos especiales y un programa, dos programas más, uno para residuos de construcción y demolición y uno para las zonas rurales. Esos son los programas que se espera que hagan parte de los PGIs. Les contaba entonces cómo formular y cómo identificar estos programas y proyectos. Sigue la metodología a partir del árbol de objetivos, nos va a permitir identificar cuáles son los medios para lograr resolver esos problemas, y esos medios, como yo les decía, se constituyen en los proyectos que vamos a formular. Pero entonces, para formular proyectos, digamos que dependiendo también del tamaño de los municipios, hay municipios en los que claramente se sabe cuál es el proyecto que hay que adelantar para resolver un problema. En otros municipios, especialmente en ciudades más grandes, donde ya podemos empezar a hablar de nuevas tecnologías, pues ahí sí vamos a tener diferentes alternativas de proyectos que deberíamos analizar y evaluar. Entonces partimos de una identificación de alternativas y una evaluación a nivel de factibilidad de estas alternativas. Hacemos referencia a las diferentes tecnologías que existen para la gestión de residuos sólidos que están descritas en el título F del RAS. Allí lo pueden consultar. Allí hay diferentes criterios y elementos pues, para tener en cuenta. En los municipios de categoría especial, es decir, los municipios de más de 500.000 habitantes, que son 7 ciudades en el país, deben hacer adicionalmente una evaluación socioeconómica de los proyectos. ¿Por qué se plantea esta evaluación socioeconómica? Porque la gestión integral de los residuos genera impactos positivos y negativos en el ambiente, en la sociedad en general. Entonces lo que queremos es a través de esta herramienta hacer una valoración de este tipo de impactos y convertirlo, digamos, en un término económico. Y es un elemento que va a ser muy importante para tomar decisiones sobre la selección de las alternativas. Para los municipios menores no se exige esto, o sea, para municipios de menos de 1 millón de habitantes no se exige esta evaluación, porque también reconocemos que es un proceso complejo desarrollar este tipo de estudios. Proyectos, esto creo que ya lo había mencionado. Siguiente. Bueno, tal vez lo que rescataría es que los formatos para la elaboración de los programas y de los proyectos es sencilla para los municipios menores respecto a los otros municipios. Aquí adicionalmente incluimos un anexo para elaborar análisis de mercado de materiales aprovechables. Digamos que parte de lo que se plantea dentro del decreto 2981 es que la decisión de hacer proyectos de aprovechamiento esté justificada, esté sustentada en que los proyectos sean realmente viables. Todos conocemos, hemos tenido experiencias en el país desde hace muchos años de muy buenas intenciones, de proyectos que se montan en algunos municipios, pero que no se consideran elementos como el costo del transporte desde el municipio hasta un punto de comercialización de estos materiales. Construimos el proyecto y cuando empezamos a operarlo nos damos cuenta que no podemos realmente sostenerlo porque el costo de ese transporte era tan alto que los ingresos no son suficientes. Entonces esta metodología de análisis de mercado de materiales aprovechables lo que pretende es eso, que identifiquemos cuáles son los residuos que generamos, cuáles potencialmente podrían ser aprovechables, qué residuos se demandan por parte de la industria, si tenemos alternativas realmente de comercializar estos materiales, saquemos los costos de cuánto sería ir a vender estos materiales, a dónde tendría que ir a venderlos y cuáles son los ingresos que yo podría esperar por la venta de esos materiales. Entonces, estos lineamientos de análisis de mercado no son obligatorios, pero es una herramienta que facilita, digamos, desarrollar este estudio de mercado. Y al final, pues hacer un análisis de viabilidad de, bueno, cuántos son los ingresos, cuántos son los costos, tengo otras fuentes de recursos, ya sea por vía de tarifa o por vía de
de otros aportes municipales. Listos. Ya vamos a terminar. ¿Sigamos? Ya estos son pues, los formatos para la redacción de los proyectos. Siguiente. Un cronograma asociado pues, a los programas, proyectos y actividades, donde se define un responsable y en qué momento del tiempo lo vamos a desarrollar. Sigamos. El plan financiero, que como les decía, antes hablábamos de hacer un balance, hacer un flujo de caja, hacer un estado de pérdidas y ganancias. Esto se reevalúa completamente, es algo mucho más sencillo y lo que pretende es que se costeen el valor tanto de la preinversión, la inversión, la operación de mantenimiento y el cierre, clausura o desmantelamiento, pues digamos, de las diferentes alternativas para cada uno de los programas. Teniendo claros los costos, identifiquemos cuáles son las fuentes de financiación que tiene el municipio disponible, verificar si hay un cierre pues de estos proyectos y si no, pues hacer un ajuste sobre, ya sea sobre las fuentes de financiación o sobre los costos y los proyectos que se formulan. Siguiente. Y ya para terminar, ya hablamos pues de la implementación. Por supuesto, la obligación es que una vez adoptado este PGIS actualizado, deberá realizarse la implementación. ¿De qué se trata? Pues llevar a cabo los proyectos y los programas que planteábamos dentro del PGIS. Para esto pues definir los recursos, incorporarlos dentro de los presupuestos municipales, hacerle un seguimiento a los cronogramas, tener un control periódico, digamos, una articulación y coordinación con todos los responsables de ejecutar estos proyectos y adoptar las medidas correctivas a que haya lugar. Por último, la siguiente. Bueno, ya hablábamos del tema de seguimiento, lo mencionaba al principio. Siguiente. Y por último, la actualización. Entonces, una precisión que hacemos es que la primera actualización que vamos a hacer es ajustar los PGIS que tenemos hoy en día a esta nueva metodología. Esa es la primera actualización que se debe realizar en el transcurso del próximo año. Después de que hayamos hecho esta actualización, en los años siguientes, cada vez que haya un cambio de la administración municipal, pueden hacer una actualización de estos PGIS, pero no es volver a empezar. O sea, el propósito de la administración municipal no es el gran logro fue actualizar el documento y volverlo a dejar archivado. De eso no se trata. Por eso delimitamos aquí esa actualización. Entonces, en los periodos siguientes se dice, para que haya un cambio del PGIS, tiene que estar justificado técnicamente en que hubo un cambio sustancial en la generación de residuos, en las cantidades de residuos o en el tipo de residuos que se generan o en la población misma. Entonces tiene que estar fundamentado en que algo cambió drásticamente en esos elementos para que el PGIS que se había adoptado se cambie. Entonces digamos ya para terminar y por último, pues una vez en esta actualización, si se llegan a hacer cambios en el PGIS, esos cambios se deben adoptar también a través de acto administrativo del alcalde. Creo que es importante mencionar el tema de los tiempos. De acuerdo con el decreto 2981, se estableció que los municipios tienen un plazo de 18 meses a partir de la expedición del decreto 2981 para actualizar estos PGIS. Ese plazo vence en junio del 2015, del próximo año. Entonces esa es la primera fecha importante a tener en cuenta. Hay plazo hasta junio del próximo año para actualizar y adoptar esos PGIS. El siguiente plazo importante es en octubre del 2015, donde se deberán tener en cuenta dentro del presupuesto los recursos necesarios para la implementación del PGIS en el año 2016, segunda fecha. Hay una aclaración, como apenas habremos adoptado el PGIS el próximo año, en ese octubre el alcalde no tiene la obligación de hacer un informe de seguimiento ante el Consejo porque realmente ni siquiera habrá pasado un año de implementación. Entonces en octubre del 2015 incorporar recursos para presupuesto del 2016. Siguiente fecha importante es en enero, pues de enero a
a marzo del 2016, cuando entran las nuevas administraciones municipales, incluir los proyectos dentro de los planes de desarrollo municipal de esa administración. Creemos que Colombia ha avanzado de forma importante en la gestión integral de los residuos sólidos. Ustedes lo saben, hemos reducido de forma importante los botaderos a cielo abierto, hemos mejorado la disposición final, hemos mejorado la calidad y la cobertura de este servicio público. Y creemos que estamos listos para empezar a avanzar. Precisamente tenemos que cambiar nuestra visión sobre el tema, que nos hemos enfocado históricamente en un tema de disposición final exclusivamente. Tenemos que empezar a considerar nuevas formas de manejo de residuos sólidos. Por eso digamos que diferenciamos el tema. Las ciudades principales están en la capacidad en este momento de analizar la viabilidad de nuevas tecnologías. Los sitios de disposición final tienen que continuar mejorando. Digamos que si bien hemos incrementado nuestros sitios autorizados, en estos sitios, no en todos, tenemos los mejores estándares de operación. Todavía tenemos ciertas deficiencias en la operación como tal de estos sitios autorizados. Los municipios menores deben trabajar en formular estrategias, en adoptar esquemas que mejoren la sostenibilidad financiera. Creemos que parte de los problemas que se presentan en estos pequeños municipios, pues está documentado y estudiado, es que los costos realmente de la prestación del servicio no se cubren con los ingresos que se perciben por vía de tarifa, por diferentes razones, o porque no se cobran, o porque se cobra pero la gente no las paga, o porque realmente lo que se cobra de todos modos, pues los costos son mucho más altos respecto a este ingreso, etc. Entonces creemos que tienen que trabajar mucho más en este